tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y todas? Un gusto saludarlos. Bueno, como Juan Cruz les contaba, la presentación de hoy es en el marco de la temática de la jornada, se llama Marco de o Marcos de Referencia y Servicios Geodésicos para el Desarrollo Sostenible. Básicamente el contenido, voy a contarles, ya todos lo conocemos, pero las contribuciones de la geodesia para fortalecer el estudio del planeta Tierra. Luego, algunas cuestiones sobre el marco normativo internacional, de qué se trata un poco el Subcomité de Geodesia de las Naciones Unidas, el marco normativo nacional vinculado con el marco de referencia geodésico nacional, y luego los aportes del Instituto Geográfico Nacional como parte de su misión en lo que refiere a los marcos de referencia y los servicios geodésicos. Algunas cuestiones, mostrarles sobre las aplicaciones y análisis de información geodésica que hacemos desde nuestro Centro de Investigaciones Geodésicas Aplicadas, OSIGA. Y por último, va a ser casi que una inauguración, nuestro nuevo servicio PPPAR, así que creo que hoy lo vamos a estar casi inaugurando, no es que va a estar publicado en el día de hoy, pero ya es lo que se viene hacia adelante. Así que bueno, empezamos con lo que es la contribución de la geodesia para fortalecer el planeta Tierra. Como todos saben, la geodesia es la ciencia que investiga las dimensiones y formas de la Tierra y su campo de gravedad terrestre. Y de este modo es casi que básico que la geodesia es una ciencia fundamental para monitorear los cambios de la Tierra, incluidos los continentes, casquetes polares, océanos, atmósfera, marea terrestre, rotación de la Tierra, todo lo que refiere a las distintas, a los distintos movimientos que vivimos como habitantes del planeta Tierra. Por otra parte, y esto debido a que la Tierra está en constante movimiento, necesitamos un punto de referencia preciso, y es justamente la geodesia quien proporciona este sistema de coordenadas. Todos bien saben, llamamos marco de referencia geodésico global, cuando estamos hablando en términos del mundo entero, hablando de marco de referencia geodésico internacional. Acerca de la gestión de desastres y los peligros naturales. Esto justo es algo que en la inauguración de estas jornadas, la doctora Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional, hizo una observación de la importancia de tener una visión global para poder actuar localmente, y qué importante es la geodesia y la información que brinda la geodesia para justamente contar con datos certeros que nos ayuden a entender los cambios en el nivel del mar, los movimientos de las placas tectónicas, la elevación en la Tierra y distintos cambios que sufrimos en la Tierra. Otra contribución de la geodesia, a lo mejor está un poco más escondida o es más indirecta. Hoy en día la información geoespacial es una información básica para el desarrollo de la Tierra, para el desarrollo de las actividades productivas, para el desarrollo territorial, y esto implica que hay una demanda muy grande, muy importante de contar con un marco de referencia preciso sobre el cual apoyar toda esta información geoespacial. Así que es la base de un montón de aplicaciones como la construcción, minería, agricultura, transporte y muchas otras aplicaciones productivas. Y habiendo ya dicho esto sobre la importancia de la geodesia en todos estos aspectos, es que quisiera pasar a lo que es Naciones Unidas, el rol de Naciones Unidas desde el año 2015. Antes me tengo que retrotraer algunos años atrás en el tiempo, es en el 2011 donde el Consejo Económico y Social, es el ECOSOC de las Naciones Unidas, reconoce la necesidad de promover la cooperación internacional y decide establecer un comité de expertos sobre la gestión global de la información geoespacial. El nombre es un poco largo, pero lo abreviamos como UNGGIM, estas son las siglas en inglés para hablar de este comité de expertos de Naciones Unidas. En donde básicamente lo que desde el Consejo Económico y Social comprenden es que para atender hacia un desarrollo sostenible es fundamental contar con información geoespacial y vincularla con información estadística. Un año más tarde, ya conformado este comité de expertos, UNGGIM,
en el 2012 se destaca la importancia de contar con una infraestructura geodésica global sobre todo para facilitar estas cuestiones de acá, que es el intercambio de datos, el desarrollo de infraestructuras terrestres, desarrollo de mandatos para ayudar a agencias nacionales y generar un foro que apoye esta cooperación técnica gubernamental. Un año más tarde, ya hablando en el 2013, nuevamente en este foro de UNGGIM, se presenta un informe en el cual proponen establecer un grupo de trabajo y una resolución para la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo estas cuestiones, reconociendo el papel y la importancia del marco de referencia global, alentando a los países o a los Estados miembros, perdón, a apoyar la sostenibilidad de este marco de referencia geodésico global, y alentando a los Estados miembros a participar en foros que faciliten la cooperación internacional en materia de geodesia. Eso ocurrió en el 2013 y ya un año más tarde, hablando del 2014, nuevamente en este foro de UNGGIM, se entregan los borradores de estos términos de referencia, en el cual serían los términos de referencia de cómo funcionaría este grupo de trabajo del marco de referencia geodésico global, y también se entrega una propuesta de resolución para aprobarla o pasarla en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta resolución se presenta en la 80ª sesión plenaria en el año 2015, donde finalmente se aprueba esta resolución. Acá hay una foto de aquel momento. Y esto es un hito para la geodesia en todo sentido. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano máximo de las Naciones Unidas. Esta es una resolución en la cual participaron todos los Estados miembros. En aquel momento pasó aprobada con, si mal no recuerdo, 52 o 53 estados que votaron a favor. Argentina fue uno de ellos. Y donde básicamente, la resolución es bastante extensa, no tan extensa, en ser 4 o 5 hojas, pero quiero rescatar dos cuestiones esenciales de esta resolución, que en primer término reconoce la importancia económica y científica de contar con un marco de referencia geodésico mundial y exacto y estable para la Tierra, con el propósito de aplicarlo en muchísimas aplicaciones de la sociedad y de la ciencia de la Tierra, como lo son la vigilancia del nivel del mar, el cambio climático, la gestión de peligros naturales y desastres, y también una serie de aplicaciones industriales como la minería, la agricultura, el transporte, la navegación y la construcción, entre otras. Y además propone varias cuestiones. Una de ellas es establecer este grupo de trabajo, que posteriormente se va a llamar Subcomité de Geodesia de las Naciones Unidas, para que desarrollen una hoja de ruta geodésica global, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esta hoja de ruta geodésica global, para tratar de empezar a abordar todos los elementos claves vinculados con el desarrollo y la sostenibilidad del marco de referencia. Básicamente, ahora sí, esto es la hoja de ruta. En esta hoja de ruta hay 5 ejes temáticos o sustantivos que se intentan abordar. Los primeros 3 es contar con una infraestructura geodésica más que tenga una distribución más homogénea. Todos se imaginarán, aunque no tengamos un mapa de distribución de la infraestructura geodésica mundial a la vista, pero todos entendemos que en el hemisferio norte abunda la infraestructura geodésica, mientras que en el hemisferio sur eso lamentablemente no ocurre. Así que este es uno de los puntos que intenta abordar. En segundo lugar, el intercambio de datos, y esto es utilizando estándares hay muchos para distintos tipos de información geodésica, se usan distintos estándares, y sobre todo el uso y la distribución de información en forma pública, libre y gratuita. Y en tercer lugar, cuestiones vinculadas con el desarrollo de capacidades en los estados, y sobre todo en los estados emergentes o en vías de desarrollo, es tratar de fortalecer las capacidades geodésicas. Y para todo esto se necesitan algunas cuestiones más transversales, como es lo que es aplicar gobernanza, una apropiada gobernanza, que funcione a nivel global, sobre todo, y que pueda replicarse a nivel nacional, definiendo regulaciones, normas y propuestas para que estas tres cuestiones ocurran. Y el quinto eje
de esta hoja de ruta es la comunicación y la divulgación. Esto que parece sencillo, realmente no es trivial. Comunicar la importancia de la geodesia, sobre todo para quienes tenemos un perfil técnico, no es tan sencillo. Hace algunos años atrás, en el Instituto Geográfico, en el año 2019, hicimos un taller internacional para, justamente vinculado con la geodesia. Vino el director de geodesia de Australia en aquel momento, y justamente el planteo de él es que el gran desafío que ellos tenían en Australia, y que lo habían resuelto muy bien, eh, era convencer a sus secretarios de Estado y a sus ministros que para tener, que para en un celular o en un GPS tener una coordenada muy, muy precisa, necesitaban una antena BLBI, ¿no? Con los millones de dólares que implicaba la instalación y el mantenimiento de esa infraestructura geodésica. Así que ese era como el gran desafío, y esto se hace a través de una divulgación y una comunicación clara. Y bueno, y todo esto es lo que nos va a permitir tener un marco de referencia geodésico sostenible y potenciado. Algunas cuestiones más, ya algunos años más tarde, en el año 2017, y de nuevo en el seno de este foro de UNGGIM, otro de los grupos de trabajo, un grupo que estaba vinculado con la identificación de los datos básicos y fundamentales que se necesitan para la información geoespacial, identifican que uno de estos 14 datos básicos que se necesitan es justamente el marco de referencia geodésico. Y esto de nuevo, volviendo con, cuando al comienzo les mencionaba la importancia y la relevancia que hoy en día tiene la información geoespacial, si esto no está georreferenciado en un marco de referencia geodésico que corresponde, de poco sirve. Y pasando al marco normativo nacional, bueno, algunas normas o leyes que existen, algunas están vigentes, otras la primera ya no. La primera es la ley de la Carta, la del año 41, en donde en su artículo primero ya indicaba la necesidad de realizar trabajos geodésicos fundamentales para el levantamiento topográfico y la creación de la Carta del país. Años más tarde, en la segunda, o la actualización de la ley de la Carta del año 83, establece la necesidad del Instituto Geográfico Nacional de realizar la cartografía, y por supuesto que para todo esto, para emprender esta misión, es fundamental contar con un marco de referencia geodésico nacional. Algunas normas más recientes, decreto 2101 del año 2015, define algunas de las acciones del Instituto Geográfico Nacional, entre ellas la de definir, actualizar y mantener el marco de referencia geodésico nacional en sus aspectos planimétrico, altimétrico y gravimétrico. Y bueno, y después también lo que es mantener nuestra red argentina de monitoreo satelital continuo, para brindar un posicionamiento de alta precisión. Luego, algunos años más tarde, en el 2019, esta decisión administrativa, donde nuevamente define algunas de las acciones, que estas son las que básicamente nos tocan a nosotros o me tocan a mí, de la Dirección Nacional de Servicios Geográficos, de vuelta con la definición, mantenimiento, actualización de la red argentina de monitoreo satelital continuo y los distintos marcos de referencia. Más normas, Ley Nacional de Catastro, y creo que en este ámbito no hace falta que diga mucho, pero básicamente el artículo primero habla o describe la necesidad de registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y lindero de los inmuebles. Para todo esto es importante contar con un marco de referencia geodésico, y mucho más cuando hablamos o vemos el artículo 5 que habla sobre la ubicación georreferenciada de los inmuebles. Y luego algunas normas propias del Instituto. En el año 2009 oficializamos a través de esta disposición, de la disposición 20, adoptamos el marco de referencia geodésico nacional POSGAR 2007, Posiciones Geodésicas Argentinas del año 2007. Y unos años más tarde, justamente con la FADA y con CFC, con el Consejo Profesional, con el Consejo Federal de Catastro, definimos los lineamientos básicos para determinar la ubicación espacial de los inmuebles rurales. Así que estas son algunas de las normas nacionales vinculadas con la necesidad y la importancia de la geodesia o de la georreferenciación. Y ahora sí ya pasamos a algunos voy a pasar a mostrarles, todos seguramente los conocen.
algunos de los marcos de referencia y servicios geodésicos que brindamos desde el instituto. En primer lugar, PostGuard 2007, Operaciones Geodésicas Argentinas del año 2007. Este es el marco de referencia geodésico nacional vigente, que básicamente viene a reemplazar al antiguo marco de referencia PostGuard 94. Lo medimos aquí en el IGN entre los años 2005 y 2007, se posó con software científico, este es el software científico que utilizamos en aquel momento y que seguimos utilizando en la actualidad, versiones más modernas, pero seguimos usando lo mismo, y se oficializó a través de justamente esta disposición que les mostraba antes, la disposición 20 del año 2009. Estamos vinculados a este marco geodésico internacional IGS 05, y nos referimos a esta época convencional 2006.632. En este mapa acá pueden ver la red de orden cero, que es esta red de 178 puntos. A esta red de 178 puntos también le fuimos anexando las distintas redes geodésicas provinciales que midió cada una de las, por lo general, direcciones provinciales de catastro, y también las otros aproximadamente 1.800 puntos pertenecen a la red PASMO, la red de apoyo al sector minero argentino, también que habían sido referidas a otro marco de referencia, las pudimos incorporar, transformar a este marco de referencia e incorporar en nuestra base de datos que hoy en día publicamos. Y por último, más de 2.000 puntos, y esto es, de hecho, se sigue incrementando cada vez que salimos a hacer algún tipo de campaña, que medimos puntos materializados sobre el terreno, los vamos incorporando, que son puntos nosotros llamamos de densificación PostGuard. Básicamente son puntos materializados que medimos por diversos motivos que vamos incorporando a nuestra base de datos de PostGuard. Pasamos al servicio RAMSA, con la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. Nació en el año 98, ya llevamos 24 años de distribuir este servicio. Nació como un servicio público y gratuito y lo seguimos sosteniendo de esa forma. Hoy en día está compuesto por 136 estaciones. Creo que este mapa no está actualizado, pero son 136 estaciones, de las cuales 3 están en la Antártida. En este mapa tampoco se ve. Y por supuesto que esto no somos IGN nada más. Esta RAMSA que está constituida con el apoyo de muchísimos actores, nacionales, locales, provinciales, municipales, como ahí están escritos instituciones nacionales, provinciales, direcciones de catastro, universidades, consejos federales, consejos profesionales de agrimensura y empresas, que con el trabajo y la colaboración de todos logramos sostener esta infraestructura geodésica básica. Les muestro un mapa con la evolución de las estaciones. Esto llega hasta el año 2021, decimos llegar hasta el 2022, y acá sí marcar dos hitos en los cuales son básicamente dos hitos clave que marcan una tendencia sobre en la pendiente de esta recta, o de esta línea, perdón, donde se ve un incremento en la instalación de las estaciones. La primera es la sanción de la Ley Nacional de Catastro, y como les contaba antes, o les mostraba antes, que en el artículo 5, uno de los elementos esenciales de la parcela es la georreferenciación, así que a partir del año 2000, o hacia fines del 2006, comienzo del 2007, distintas direcciones provinciales de catastro entendieron que apostar e invertir en esta tecnología, en esta infraestructura geodésica era fundamental para poder aplicar la ley. Y en segundo lugar, hacia comienzo del año 2009 nos aprueban un proyecto de inversión en el Instituto Geográfico, a partir del cual gradualmente fuimos adquiriendo estaciones, más o menos cerca de 10 estaciones por año, son las que fuimos adquiriendo y gradualmente instalando. Y justamente estos son los dos hitos clave que marcan este pronunciado incremento de estaciones a lo largo de los años. RAMSA Kenetrip, este es otro servicio de posicionamiento preciso, nace en el año 2010, también como un servicio libre, gratuito. Hoy en día yo creo que puede ser que sean un poquito más de 102 estaciones, pero por ahí debe andar. Más de 100 estaciones que generan estas correcciones diferenciales en tiempo real. Es un servicio que permite, para aplicaciones RTK, permite obtener precisiones centimétricas, dependiendo cómo se trabaje, en tiempo real, utilizando GPS. Y por supuesto, para todos aquellos que no son usuarios de este servicio, lo saben y muy bien,
Este servicio solo funciona para trabajar o para vincularse al marco de referencia geodésico nacional POSGAR 2007, es decir, quienes usan este servicio no lo pueden referir a otro marco que no sea POSGAR 2007. Básicamente una placa que muestra cómo funciona el servicio. Estas son las 102 o más de 100 estaciones que generan estas correcciones diferenciales en tiempo real. Le envían a través de internet a un servidor, el nombre es Ntripcaster, es el nombre técnico de nuestro servidor Ntrip, que está acá en las instalaciones del IGN en Buenos Aires. Y también, utilizando internet, son los usuarios quienes acceden a este servidor, ya sea con fines de hacer agricultura de precisión, para hacer navegación en todos sus sentidos, para hacer topografía, o incluso para trabajar en algunas aplicaciones métricas con un celular o con algún navegador, también funciona. Acceden a este servicio de posicionamiento preciso. Una de las grandes ventajas de esto son, yo creo que son dos. Una en términos económicos. Antiguamente, para trabajar en RTK, los usuarios tenían que tener, por supuesto, un par de equipos, es decir, 2 equipos, y además de tener las radios, que esto en términos económicos es bastante. Las radios UHF no son muy baratas. Así que uno de los grandes beneficios del sistema de Ntrip es poder prescindir de los 2 equipos más las radios. Y en segundo lugar, es una cuestión que antes, en el RTK tradicional a través de UHF, había una limitante física, que era la distancia entre las radios. En una situación ideal, las radios no pueden apartarse más de 10 kilómetros, tiene que haber una visibilidad, tiene que haber una visión directa entre las 2 radios, y a partir del envío de estas correcciones, utilizando internet, esta limitante desaparece, y uno puede alejarse de estas estaciones permanentes decenas de kilómetros. Nosotros hemos hecho pruebas hasta 100 kilómetros obteniendo precisiones centimétricas. Bueno, de la misma forma, una evolución de las estaciones permanentes que generan este tipo de correcciones diferenciales en tiempo real y que las distribuimos a través del servicio. Y este aumento también es producto de que esta inversión, esta actualización en el equipamiento. La red original eran equipos viejos que no permitían, que no tenían esta posibilidad de generar correcciones y enviarlas, y en la medida que fuimos adquiriendo equipos desde el IGN y también desde otros colegios profesionales de agrimensura o direcciones provinciales de catastro, hemos revertido este porcentaje de cuáles envían y cuáles no. Pasamos a la red de nivelación. La red de nivelación se comenzó a construir y medir en el año 1923. Las primeras cotas o alturas oficiales se publican en el año 1971, y estos productos básicamente en aquel momento se envían un montón de libros con desniveles observados a los Estados Unidos, y lo que es hoy la NGA, en aquel momento la Agencia Topográfica del Ejército de los Estados Unidos, hace el cálculo y nos envía en el año 71, nos devuelve esos libros más otros libros con altura. Así que en el año 2010 iniciamos un proceso en el cual entendíamos que había que reajustar toda la red, utilizando nuevas técnicas y la posibilidad que permiten las nuevas tecnologías de hacer ajustes más precisos utilizando modelos más precisos. Es un proceso que nos llevó 10 años y básicamente en el año 2017 logramos oficializar estas nuevas alturas ortométricas de la red de nivelación. Esta red no es otra cosa que la metrización del sistema de referencia vertical. Así que, y somos el primer país en la región en oficializar alturas físicas. Cuando digo alturas físicas, quiero decir alturas ortométricas o alturas normales. Nosotros elegimos ortométricas en Argentina. En este mapa se ve, ya yendo a esta tablita de acá, la red de alta presión está compuesta por 396 líneas, que son estas líneas que ven acá en color rojo. Estas líneas en realidad no son líneas continuas, sino que son puntos consecutivos, distanciados de entre 3 y 6 kilómetros más o menos, dependiendo cada provincia, que van a la vera de las rutas de los caminos, y que definen estas líneas básicamente están compuestas por 59.000 kilómetros de nivelación topográfica convencional. Dentro de cada uno de estos polígonos existen redes de orden inferior, la red de precisión, la red topográfica. Acá está la cantidad de líneas que contiene cada una. La red de precisión son 329 líneas.
la red topográfica 1298 líneas, y acá están también la cantidad de puntos que los definen y la cantidad de kilómetros que se han nivelado. Y para que se hagan una idea de esa cantidad de kilómetros, la red actualmente tiene 34.000 kilómetros y hemos nivelado desde el año 23 hasta esta parte 143.000 kilómetros. Para que se hagan una idea, esto es dar 3 vueltas a la Tierra. Así que la verdad que es impresionante el trabajo que se ha hecho y que seguimos haciendo en este sentido. Pasamos a otra red, la red argentina de gravedad absoluta. Y esto está muy vinculado con el trabajo anterior que hemos hecho, con el trabajo de la red de nivelación, como les decía, estamos haciendo alturas físicas, las alturas físicas están vinculadas al campo de gravedad terrestre, y es por eso que la definición del marco de referencia gravimétrico es crítico para todo lo que es la red de nivelación, y por supuesto que lo voy a mostrar más adelante para lo que es el modelo de geoide nacional. Bueno, nuestra red gravimétrica original estaba compuesta por 5 puntos que habían sido medidos en los años 90, o comienzos de los 90, por el Instituto de Geodesia de la Universidad de Hannover, de Alemania. A partir del año 2014 empezamos a establecer vínculos con 2 agencias. Por un lado, la Universidad de San Pablo, y por otro lado, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, esto es de Francia. Eran 2 agencias que contaban con gravímetros absolutos, en ambos casos eran este tipo de gravímetro, Microgel ACOS A10, y acordamos con ello la posibilidad de medir esta red, que es el mapa que están viendo acá. Falta algunos puntos, es un mapa un poquito más viejo. Hoy en día la red está compuesta por cerca de 50 puntos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Es una foto de uno de estos gravímetros, la Costa 10. En segundo lugar, bueno, esta es nuestra red de orden cero, esta red Raga. A partir de Raga, y esto sí, hecho también medido por el IGN en colaboración con las Universidades Nacionales de Rosario, San Juan y La Plata, utilizando 5 gravímetros relativos, algunos del instituto, otros y otros de estas universidades. Medimos 227 puntos, esta es la distribución de estos puntos de primer orden, que básicamente son, o en su mayoría, estos 227 puntos son puntos nodales de la red de nivelación de la República Argentina. Acá se puede ver una foto, un operador del IGN midiendo con un equipo Sintrex, y acá hay 2 equipos un poquito más viejos, esto es la Costa y Romberg. Y siguiendo hacia abajo, con los otros órdenes, la red de segundo orden, si se dan cuenta, esto también coincide con nuestra, voy a ir para atrás un segundito, coincide con esta red de nivelación, donde básicamente esta red gravimétrica de segundo orden se observó sobre cada uno, o sobre la gran mayoría de los puntos de nivelación de la red de alta precisión. Esto lo medimos en el IGN, o por el IGN también, desde los años 50 en adelante. Es una actividad que va continuando cada vez que construimos una nueva línea de nivelación. También hacemos una campaña de gravimetría para medir todos los puntos que la componen. Está compuesta aproximadamente por más de 14.000 puntos, y este reajuste de la red lo iniciamos en el año 2014, oficializando los valores en el año 2017 junto con la red de nivelación, por supuesto, con algunas fotos y algunos puntos. Y acá ya se desprende en lo que es el modelo de geoide gravimétrico nacional, GeoideArt 16, que también publicamos en el año 2017, y básicamente, sin entrar en los detalles de cómo fue la técnica que utilizamos para el desarrollo del modelo de geoide, lo importante o lo más importante es que es un modelo de geoide que nos permite convertir las alturas elipsoidales referidas al marco POSGAR 2007 en alturas ortométricas referidas al sistema de referencia vertical nacional del año 2016. Así que esto es lo que nos asegura siempre estar trabajando en el marco de referencia o en el sistema de referencia vertical que corresponde. Y hasta el momento es el modelo de geoide gravimétrico más preciso que existe en Argentina. No es perfecto, por supuesto. Se usaron 650.000 observaciones gravimétricas en algunas zonas, en algunas provincias necesitaríamos más para asegurarnos para poder mejorar las precisiones, pero es un muy buen producto y un muy buen servicio, muy requerido por los usuarios.
Em, Luego, también junto con el modelo de geoide, desarrollamos esta calculadora. Eh, es una calculadora online que nos permite básicamente cargar coordenadas, y a partir de estas coordenadas se, se determina esta ondulación geoidal, que es si se la restan a la altura elipsoidal obtenida con el GPS, podrían obtener una altura ortométrica. Pasamos a algunas de las análisis de datos, ahora que hacemos, que generamos y producimos en nuestro Centro de Investigaciones de Geofísica Aplicada, SIGA. Em, Esto pensando sobre lo que es GNSS o GPS. Nuestro centro nace en el año 2005, y a partir del año 2011 comenzamos a funcionar como un centro oficial para SIRGAS, es decir, semanalmente enviamos información o análisis de GNSS que contribuye con la determinación del marco de referencia geodésico regional y también el internacional. Procesamos diariamente cerca de, creo que es un poco viejo porque procesamos bastante más que 350 estaciones, yo creo que andan cerca de las 500 estaciones GPS que van desde el Caribe hasta la Antártida. Y generamos también con una frecuencia semanal dos soluciones, una que está constreñida o ajustada al marco de referencia geodésico nacional, POSGAR 2007, que es con el que hacemos nuestro análisis de series temporales, ahora les voy a mostrar uno, y después otra solución sin ajustar o sin constreñir, eh, que hasta hace poquito, ahora se viene el nuevo marco de referencia geodésico internacional, el ITRF 20 o 2020, pero hasta entonces, o hasta hoy, seguimos procesando en el ITRF 14, y enviamos esa solución a SIRGAS. Perdón, y acá les muestro un mapa más, que tiene una densidad de información mucho más grande. Estos son cerca de 1200 puntos, de todo tipo, que son, no, que son la historia de los procesos que hemos hecho desde este centro. Algunos pertenecen a nuestra red POSGAR y otros pertenecen a otras redes, incluso vecinas, que utilizamos con diversos fines, sobre todo geofísicos, para estudiar el comportamiento de la corteza. Esta es una imagen de nuestro clúster de procesamiento. Es un servidor bastante potente, 112 núcleos, organizado en tres nodos, con algunas características técnicas de cómo trabajamos, y actualmente contiene más de 2 millones de archivos RINEX, así que el manejo de toda esta información y el procesamiento es bastante delicado. Una de las series o uno de los análisis de la serie de tiempo que generamos para mostrarles un pequeño análisis, esta imagen se refiere a la estación de la ciudad de Mendoza. Esta es la componente norte o norte-sur de esa estación. Esta es la componente este-oeste de la estación. Esta es la componente arriba de la estación, donde básicamente vean que hay una serie que es bastante continua hasta este salto. Este salto es el salto del 27 de febrero del año 2010, que es el sismo de Maule. Y después acá hay otra discontinuidad y otro pequeño, no tan pequeño salto. Este es el sismo de Illapel en el año 2015. Así que la importancia la precisión que podemos obtener para el análisis de las series temporales de las estaciones es crítico. Y ya que estamos hablando del sismo, mostrarle algunas imágenes de lo que fue, de lo que ocurrió, que ocasionó el sismo de Maule en el año 2010. Hay un pequeño video que muestra este salto, esta discontinuidad. Justamente es la serie de tiempo de Mendoza. A ver si vuelve a arrancar ahora. Así pueden apreciar, esto es la deformación que ocurre justamente en la zona de mayor impacto en el sismo. Esto realmente es un problema, o en aquel momento fue un problema muy grave para lo que era el marco de referencia. Fíjense la gran deformación que hubo acá y la poquísima deformación que hubo en este sector. Así que acá se puede, esta es justamente esa misma trayectoria de Mendoza, pero vista desde un plano, norte y este, es como viene evolucionando la estación a lo largo del tiempo. El 27 de febrero pega este salto muy grande de más de 20 centímetros y luego vuelve a acomodarse, avanzar en el tiempo. Así que producto de estas cuestiones salimos instantáneamente en el instituto, no instantáneamente, pero a las pocas semanas a hacer una medición de distintos puntos de la red POSGA para tratar de analizar lo que había ocurrido y cómo impactaba esta deformación en el marco de referencia geodésico nacional.
Y del primer análisis publicamos una primera recomendación, esto fue creo que en el mismo año 2011, sí, no, perdón, en el mismo año 2010, en donde identificábamos que si cualquier usuario de la tecnología GPS medía un punto dentro de la zona roja, o sea, que el vector, que uno de los puntos que estuviera en el vector estaba dentro de la zona roja, sugeríamos no medir más de 50 kilómetros, lo que era la zona amarilla. Si medían un vector y uno de los puntos quedaba contenido dentro de esta zona amarilla, sugeríamos que no extender el vector más de 70 kilómetros y luego con la zona verde no extenderlo más de 120 kilómetros. Y no marcábamos ninguna recomendación por fuera de este último círculo verde. Esto fue la primera recomendación que pudimos desarrollar, hasta que en el año 2017 desarrollamos VELAR, el modelo de velocidades o los modelos de trayectorias, que esto lo que nos permite hacer es acceder o utilizar este nombre técnico, utilizar el marco de referencia POSGAR en todo el país, sobre todo o especialmente pensado para aquellas zonas afectadas por el sismo. Es un trabajo que hicimos junto con la Universidad de Memphis, la Universidad de Ohio de los Estados Unidos, el CONICET y la Universidad de Hawái de los Estados Unidos. Finalmente terminamos desarrollando una aplicación, unas impresiones de pantalla de esta aplicación, que es una aplicación web que puede accederse desde el sitio web del IGN, en donde, por ejemplo, en lugar de trabajar con la coordenada oficial de la estación permanente, uno podría elegir en qué fecha va a medir. Ese es el primer paso. El segundo paso es indicar cuál es el punto que voy a utilizar para referencia. El tercer paso es una nueva coordenada, que es la que se recomienda utilizar. Esta es la coordenada de la época, en la época de medición. Es decir, quien tiene que medir un punto el 1 de octubre del año 2019, en lugar de utilizar la coordenada de MSAC, tendría que estar utilizando esta coordenada. Y luego, básicamente es el proceso inverso. A partir de esto, el usuario carga esto en su software de procesamiento, el que sea, esta coordenada, se la asigna a la estación de MSAC, procesa y los resultados que obtiene los vuelca. Acá hay dos modalidades. El usuario lo puede volcar en forma puntual o en forma de lista, si el procesamiento fue de varios puntos. Aquí hay un ejemplo para la forma puntual, en donde nuevamente el usuario cargaría en qué fecha se hizo la medición, la coordenada que se obtuvo, luego de utilizar la coordenada de MSAC que se obtiene en el paso 2, y por último, el programa devuelve la solución de la coordenada obtenida ahora sí, en el marco de referencia POSGAR en la época 2006.6.2. Así que básicamente cualquier usuario que esté trabajando en las zonas, en las provincias más afectadas por el sismo, puede ser Mendoza, parte de Neuquén, San Juan, San Luis, algunas zonas de Río Negro, la recomendación siempre va a ser utilicen la herramienta VELAR. Pasamos de técnica a BLBI, es una historia bastante reciente, BLBI o interferometría de muy larga base. En el año 2017 firmamos un memorándum de entendimiento, estas fotos justamente se sacan en el Instituto Geográfico Nacional, lo firmamos con la BKG, que la BKG es la agencia de cartografía de Alemania, sería como el análogo del IGN, pero en Alemania, para establecer, y a través de un memorándum establecimos algunas cuestiones y necesidades básicas, tanto de la BKG, que estaba instalando su centro, su observatorio geodésico argentino-alemán, cerquita de la ciudad de La Plata, como para desarrollar algunas técnicas dentro del instituto. Esto nos permitió comenzar a hacer capacitaciones a partir de julio del año 2017, justamente en el procesamiento de BLBI. Un año más tarde, en marzo, una técnica del IGN viajó a Leipzig, Alemania, para hacer un primer curso de procesamiento, y que a partir de ese mismo año, 2018, logramos establecer y comenzar a procesar información BLBI en el IGN. Bueno, algún detalle más, en el año 2019 también se desarrolló, justamente acá en el IGN, un curso de BLBI. Alguna participación nacional en un taller fue en San Juan.
Y por último, en esta línea de tiempos, en abril del 2020, oficializan a nuestro centro de BLBI como centro de análisis asociado de IBS. IBS es el servicio internacional del BLBI. Voy a mostrar ahí, estos son los países que son centros de análisis de BLBI. Fíjense que son todos países, básicamente el hemisferio norte, países desarrollados, y estamos nosotros, Argentina, claramente esto es un orden alfabético, pero ahí figuramos. Así que esto es un logro, es a nivel regional, somos el único centro BLBI de la región. Y bueno, les muestro algunos gráficos y algunas cuestiones sobre el BLBI. Semanalmente procesamos dos sesiones, eso es lo acordado con el IBS, con el Centro Internacional de BLBI, el Servicio Internacional de BLBI. Estas sesiones son los días lunes y los días jueves, es decir, todas las estaciones BLBI que están registrando los días lunes y jueves, esa información se vuelca en un repositorio, nosotros bajamos esa información y a partir de eso hacemos análisis, que ahora les muestro algunos de ellos. Y además de esto, empezamos a hacer procesamiento hacia atrás en el tiempo, tratando de procesar datos anteriores, datos históricos, y por lo pronto hemos llegado hasta el año 2014, y de esta información lo que obtenemos o lo que determinamos son los EOPS, o los parámetros de orientación terrestre, como es el tiempo universal, el UT1, la longitud del día y el polo celeste convencional. Acá hay algunos gráficos que pueden ver. Este es el UT1, que es el tiempo universal, que es básicamente la escala de tiempo que se basa en el día medio solar. Y en color azul están las observaciones nuestras, y en color rojo las observaciones del IARS. Así que fíjense que somos muy compatibles, los resultados del IGN son muy compatibles con los internacionales. Para lo que es la longitud del día, bueno, la longitud sufre fluctuaciones. Fíjense de nuevo, cuando nos comparamos, azul somos nosotros, estamos ahí muy próximos a los valores que obtiene el IDERS. Y algo similar también para el polo celeste convencional. Este es el movimiento del eje, donde básicamente el movimiento del eje de rotación de la Tierra se muestra en relación con la corteza. Así que acá pueden ver cómo es el movimiento del polo que obtenemos. De nuevo, un color azul, con alguna que otra diferencia versus lo obtenido por el IDERS. Así que muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Y por último, es el servicio PPP, que comenzamos a desarrollarlo. En realidad, la primera presentación del PPP, que fue empezamos a trabajar en el año 2017, recuerdo que lo presentamos en el Simposio SIRGAS 2017 en la ciudad de Mendoza, donde era una primera aproximación, sobre todo más teórica, algunos análisis que habíamos hecho de la información y algunos primeros resultados, pero sin armar una herramienta web. Esto fue en el año 2017, nos llevó bastante tiempo hasta que pudimos volver a activar este proyecto, pudimos conseguir nuevos recursos humanos, priorizar este nuevo servicio en el instituto hacia mediados del año pasado. Así que bueno, ahora les muestro básicamente, o el principio del funcionamiento, en muy pocas palabras, son tres cuestiones. En principio, es el procesamiento PPP, que es posicionamiento preciso, puntual preciso. Utilizamos esta aplicación, GPS Pace, en donde básicamente lo que se obtienen son coordenadas precisas, referidas al marco de referencia de las efemérides, es decir, de los satélites, y en la época de medición. Por supuesto, esto es muy preciso, pero cuando estamos trabajando en el marco de referencia geodésico nacional POSGAR 2007 no nos sirve. Necesitamos no solo trabajar en el marco POSGAR, sino también en la época a la cual está referida el marco, que es la época 2006.632. Así que a esto se le anexan dos aplicaciones más, o dos pasos extra. En principio es la aplicación de este modelo que le mostré antes, el modelo VELAR, que es para llevar esta coordenada que empieza a viajar en el tiempo, que viaje desde desde la época de medición, digamos, o el día de hoy, a la época convencional del marco POSGAR, a la época 2006.632, y por último, la aplicación de los 7 parámetros para
pasar las coordenadas del marco de referencia de las efemérides, hoy en día sería ITRF 14, al marco de referencia geodésico nacional posguerra 2007. Así que básicamente estas son como los tres pasos para llegar a esta coordenada. El usuario básicamente va a medir en el campo, va a enviar a través de esta plataforma, este servicio que prontito va a estar público, va a enviar sus archivos RINEX y le vamos a devolver un formulario con la información, las nuevas coordenadas y algunos datos estadísticos. Bueno, resultados del procesamiento, algunos datos para mostrarles. En esta placa de acá van a ver, espero que se entienda. Básicamente estuvimos haciendo muchas observaciones utilizando estas 6 estaciones. Son 6, Ushuaia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. En Ushuaia, en Buenos Aires, en Mendoza, en Oberá, en Misiones, perdón, en Tucumán, en Córdoba y en Santa Cruz. Tratamos de elegir estaciones permanentes bastante espaciadas y empezamos a recortar estos archivos para obtener en distintas épocas, y me refiero a distintas épocas del año, y recortarlos temporalmente para que tengan distinta duración. Entonces acá tenemos archivos de media hora, archivos de 45 minutos, archivos de 60 minutos, de 90, de 120 minutos y de 180 minutos. Así que vamos desde la media hora hasta las 3 horas. Y para cada uno de estos gráficos, acá se ven la cantidad de soluciones, es decir, cada uno de estos puntitos, que son las que nos devuelve el programa PPP. Y por último, este radio de color rojo se refiere a 30 centímetros. Entonces, básicamente lo que hicimos, o lo que intento reflejar acá, es una comparación entre la coordenada oficial de las estaciones versus los archivos enviados, los archivos procesados con este software PPP. Y esto siempre, o en esta primera placa que ven acá, son coordenadas ITRF, es decir, no le aplicamos, voy a ir para atrás, es decir, es solamente esta parte. Es antes de aplicarle velar y antes de aplicar los parámetros de transformación. Y fíjense, con media hora de observación, básicamente siempre estamos dentro de los 30 centímetros, con 45, y por supuesto ya llegando a las 3 horas, la serie de tiempo converge mucho más, es decir, las coordenadas coinciden mucho, mucho mejor. Y en esta segunda imagen, fíjense que hay una pequeña diferencia, hay una parte sistemática. Esto ya no es más pensando en ITRF, sino que en esta segunda imagen es pensando en POSGAR 2007, es decir, ahora ya le aplicamos velar, le aplicamos los parámetros para transformar las coordenadas al marco POSGAR 2007, y de nuevo ahora sí es la comparación de las coordenadas oficiales de las estaciones versus los resultados que se obtienen del servicio PPPA. Así que en este caso hay una parte sistemática, y esta parte sistemática sobre todo está vinculada con la precisión del modelo de velocidades, la precisión de velar, es este sesgo, esto que se va yendo, que ven acá. Pero de nuevo, mayormente, dentro de los 30 minutos de observación, mayormente están todas las soluciones, los resultados. Y ya siguiendo a lo que es velar, haciendo un análisis de la exactitud, para justamente tratar de entender qué es lo que pasaba con esta parte sistemática que teníamos, hicimos una comparación utilizando todas las estaciones que componen la red RAMSAC, y este es el análisis producto de esas diferencias, donde efectivamente en las zonas más comprometidas por el sismo de Maule y por el sismo de Illapel, hay una deformación bastante mayor, que no se pudo modelar con tanta precisión por nuestro modelo velar, y es por eso que acá se observan algunos valores que salen un poco más. En los colores azules andan los 5 centímetros, y en los colores rojos en los 17 centímetros en el otro sentido. Y es justamente por este déficit o esta deficiencia, que no quiero decir que el modelo es malo, es muy bueno, simplemente es difícil con la cantidad de información que teníamos modelar esto. Es por eso que justamente seguimos trabajando con la Universidad de Ohio para desarrollar una nueva versión de modelo velar, será la versión 2 de velar, en donde esperamos que muchos de estos inconvenientes estén subsanados.
Y en esta última placa es un poco la interfaz del usuario, a partir del cual el usuario va a hacer una nueva solicitud, ingresará a través de este botón, ingresará el archivo RINEX que midió en el campo, lo ingresará al sistema, le asignará un nombre de la base, que es un menú desplegable del cual va a seleccionar el modelo de antena que utilizó, el tipo de altura, es decir, si la midió en forma inclinada, en forma vertical, etcétera, el valor de la medición de la altura, y acá hay de nuevo otro menú desplegable para tener claro a dónde esa coordenada a qué está referido, si está referida al piso, si está referida a la altura de un poste, si está referida a alguna pared, básicamente también para tener un registro un poco más claro de la información de los usuarios. Habiendo enviado esos archivos, este es el formulario que devuelve. Incluso tenemos en primer lugar un QR a través del cual va a ser muy fácil acceder al usuario. Sobre todo esto estamos ya pensando en la posible aplicación por las distintas direcciones provinciales de catastro. A través del QR puede ser un mecanismo muy fácil para ellos para verificar que el formulario que pudiesen llegar a presentar en su trabajo de referenciación sea el mismo que está en el IGN. Luego, acá está el resumen del procesamiento, en donde están algunas cuestiones básicas sobre el tiempo de medición, el modelo de la antena, el tipo de altura, el tipo de receptor. Y acá ya están las coordenadas. En primer lugar, las coordenadas oficiales, las coordenadas referidas al marco de referencia POSGAR 2007. Y por otro lado, las coordenadas PPP, que estas son las coordenadas referidas al marco de referencia de las efemérides. Por ahora es el ITRF 14, y referidas a la época de la edición, en este caso, para este ejemplo, es la época de medición con el año 2017. Bueno, algunas consideraciones más y algunos gráficos sobre algunas cuestiones estadísticas, la convergencia del procesamiento y la cantidad de satélites. Así que creo que nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estoy atento para poder responderla. Buena semana, buen evento, gracias a todos y a todas. Hasta luego.